Cada grupo de estudiantes debe diseñar e implementar un sistema CISO. En la figura se presenta una planta genérica compuesta por tres bloques. El primero es el driver, el cual tiene como función escalar en términos de potencia la señal de control para que el proceso pueda ser excitado de manera apropiada. Inmediatamente después está el proceso, que es donde ocurre un fenómeno físico que varía dinámicamente la variable que se requiere controlar. Y por último, el transductor, que convierte las señales del ambiente en un equivalente eléctrico. Para nuestro caso, eh, debemos implementar el sistema de control de velocidad para un motor DC, en el cual nos piden que debe ser estable en lazo abierto y la respuesta del sistema debe ser sobreamortiguada o críticamente amortiguada. Se debe implementar en la librería Simscape del programa MATLAB. Se debe implementar el driver, actuador, sistema y sensor. Para la implementación del sistema de control de velocidad nos basamos en el siguiente artículo: modelado y diseño de implementación del control analógico de velocidad para un motor DC. Pues en la primera parte nos dan un resumen de qué se trata el trabajo, el cual es la implementación de un control analógico de velocidad para un motor DC. A continuación realizan la explicación de que el artículo se basa en 5 partes fundamentales. Luego de esto realizan una breve explicación de qué es un motor DC, de qué es un sistema CISO, el cual se basa en una entrada, que el sistema debe tener una entrada y una salida. Luego de esto podemos observar el circuito para el modelado matemático del motor DC, el cual consta de una resistencia y una bobina de carga. También podemos ver el motor. Luego de esto nos muestran la representación matemática del motor, del funcionamiento del motor, en el cual nos describen cuáles son las variables que están incorporadas en esta ecuación. Ellos aquí hacen una implementación en diagrama de bloques de Simulink. Para nuestro caso nos piden que sea en la librería Simscape de MATLAB, pero utilizamos las variables, las constantes que nos brindan aquí para poder realizar dicha implementación en Simscape. Aquí adicionalmente podemos ver que, a pesar de que lo hicieron en diagrama de bloques de Simulink, la respuesta es sobreamortiguada. También podemos ver la característica del bloque del sensor, del transductor, la implementación del modelo en Simulink. Aquí podemos observar los valores de las constantes, las cuales vamos a utilizar en Simscape. A continuación podemos observar la implementación del control de velocidad para el motor DC, el cual consta de una fuente de alimentación, el driver, que para este caso utilizamos un PWM. Adicionalmente utilizamos un transistor MOSFET, el cual nos genera potencia para el motor. Esto quiere decir que nos amplifica la corriente para llegar a la corriente necesaria para que el motor funcione de una forma correcta. Aquí podemos observar la resistencia y la bobina de campo para el motor. Adicionalmente podemos observar las variables del motor, como lo son la inercia del rotor, la resistencia de armadura, la inductancia de armadura, las cuales reemplazamos teniendo en cuenta la información del artículo seleccionado. Luego de esto tenemos un módulo que nos permite conocer el torque del motor. En este módulo se ve representado el sensor, que para este caso
cambia valores datos a posición y a velocidad angular, ya que Simscape no cuenta con un sensor que proporcione datos en forma de voltaje y corriente. Para simular un comportamiento ideal del sensor, eh, incorporamos una ganancia, la cual corresponde a un sensor en comportamiento de forma ideal. Y pues estos son los scopes que nos permiten visualizar la salida del sistema. A continuación haremos la simulación del comportamiento del sistema. Esto lo haremos variando el voltaje de entrada, que para este caso son 6 voltios. Aquí podemos observar la respuesta de nuestro sistema. Podemos observar que la respuesta es sobreamortiguada. Adicionalmente podemos ver que el tiempo en el cual se está tomando la respuesta del sistema es muy corto debido a que los motores tienen una respuesta muy rápida, lo cual no nos permite ver ese valor inicial, ese arranque, en un tiempo muy largo. Aquí podemos ver el tiempo muerto del motor, es muy corto. Vamos a ir graduando, cambiando el valor del voltaje de la entrada y aquí vamos a poder observar que la velocidad va aumentando a la medida que el valor del voltaje de entrada también aumenta. Ahora vamos a poner una entrada de voltaje de 12 voltios y vamos a observar el valor de la velocidad para esos 9 voltios. Si observamos el valor del voltaje aumentado, nuestra señal no cambia, digamos que no se ve afectada de mala forma a la salida, sigue siendo sobreamortiguada. Vamos a realizar el cambio ahora a un voltaje de 12 voltios. Estamos utilizando valores que comúnmente utiliza un motor DC para su funcionamiento. Como podemos observar, también la velocidad ha aumentado, pero nuestro sistema sigue siendo estable. Ahora vamos a ver la respuesta en posición para nuestro motor. Teniendo en cuenta que este sensor nos permite visualizar la respuesta en velocidad y en posición del motor. Para los mismos 12 voltios que se venían manejando, la respuesta en posición es la siguiente, la cual tiende a aumentar debido a que el motor se encuentra en movimiento, entonces ya va a seguir aumentando.